Dicen que con el tiempo todo se entiende, pero ¿qué pasa cuando el tiempo se acaba antes de que alguien te explique? Hay decisiones que parecen prácticas, casi lógicas. Pero detrás de muchas de ellas se esconden vacíos, heridas, cosas no dichas. Esta historia no es solo sobre un hombre mayor llevado a un asilo. Es sobre silencios acumulados, sobre hijos que crecieron creyendo que no fueron amados, y sobre un padre que creyó que callar era proteger. Lo que nadie imaginaba es que una simple libreta polvorienta estaba a punto de destapar todo lo que no se había dicho en décadas. ¿Y tú, qué pasaría si descubrieras que tu padre nunca fue quien pensabas, no dijo una palabra? Ni una sola. Se dejó guiar como quien se rinde, como quien sabe que resistirse solo alarga lo inevitable. Ernesto, con su abrigo gris y el sombrero entre las manos, se bajó del auto de su hija sin mirar atrás. Lucía evitaba su mirada. Mateo, el menor, fingía revisar mensajes en el celular. Ninguno quería enfrentarse al rostro de su padre, ese rostro que, a pesar de los años, aún imponía respeto, pero que ahora solo transmitía una tristeza tan honda que era casi vergonzosa. El edificio era de ladrillo antiguo, con una entrada bien cuidada y flores artificiales en las jardineras. Lo habían elegido porque estaba bien calificado, porque tenía enfermería 24 horas y porque quedaba a apenas media hora de casa. Pero no lo habían consultado con él. No hubo conversación. Solo una notificación disfrazada de esto es lo mejor para ti, papá. Adentro, el aire tenía ese olor que no se olvida, mezcla de desinfectante, sopa recalentada y humedad contenida. Una recepcionista sonrió con amabilidad profesional, extendiendo unos papeles que Lucía firmó sin leer demasiado. Ernesto miró todo con una calma inquietante. Como si ya hubiera estado ahí antes. Como si ya hubiera aceptado, hace mucho, que el final no le pertenecería. Un hombre en silla de ruedas pasó por el pasillo, empujado por una enfermera de uniforme blanco. En una sala cercana, un televisor mostraba un canal de concursos a volumen bajo. Y por primera vez, Lucía y Mateo sintieron que su padre no encajaba allí. Su figura erguida, su andar lento pero firme, contrastaba con los rostros vencidos que habitaban ese lugar. Subieron en silencio hasta la habitación 208. 2 camas, una cómoda compartida y una ventana que daba a un patio con bancos de cemento. En la otra cama, un anciano dormía de lado, respirando con dificultad. Nadie dijo nada sobre él. Lucía acomodó la maleta en el armario sin mirarlo. Mateo, incómodo, dejó el libro que le había traído sobre la mesa de noche. Nadie se atrevía a sentarse. Papá, cualquier cosa, llama a la enfermera. Dicen que son muy atentas, dijo Lucía, sin convicción. Él asintió. No era un hombre de muchas palabras. Nunca lo fue. Pero esa vez, su silencio no era de costumbre. Era de rendición. Te dejo mi número en la mesita, cualquier cosa, agregó Mateo, con una culpa mal disimulada. El silencio se instaló como un mueble más. Incómodo. Pesado. Lucía dio un paso hacia él, dudando si abrazarlo, si al menos rozarle el brazo. Pero se detuvo. Ernesto solo bajó la cabeza. Mateo ya estaba en la puerta. Vamos, dijo Lucía en voz baja, casi como si no quisiera que él la oyera, y se fueron. Ernesto no los miró irse. Caminó lentamente hacia la ventana. El sol apenas tocaba el borde del edificio y el patio estaba vacío. Un viento leve movía las ramas del único árbol seco en el centro del jardín. Se quedó allí de pie por unos minutos, observando, recordando, quizás, cuando por fin se sentó en la cama, lo hizo con lentitud, como si cada hueso le recordara su edad. Miró alrededor. La habitación no era fría por la temperatura, sino por la ausencia. No había fotos, ni cortinas, ni voces. Solo el sonido distante de una radio en el pasillo, y el murmullo del hombre que dormía al lado. Ernesto respiró hondo. Había vivido lo suficiente para saber cuando ya no se espera nada de uno. Pero había algo en esa quietud que no terminaba de encajar. Como si aún quedara algo por decir. Algo que, si no lo sacaba ahora, moriría con él. Se recostó, sin quitarse los zapatos, y cerró los ojos. No para dormir. Para buscar, en algún rincón de su memoria, la última vez que se sintió en casa.
Y no la encontró. Mientras tanto, Lucía conducía con la mandíbula apretada. Mateo miraba por la ventana del auto, en silencio. Ambos sabían que algo no estaba bien. Que ese no era un simple trámite. Que quizás acababan de romper algo que no sabían si podría repararse, y en el asilo, en la habitación 208, un padre miraba el techo con los ojos abiertos, como si aún esperara una oportunidad de no ser olvidado por completo. Ernesto despertó con la luz filtrándose por las persianas metálicas. No había ruidos. Ni voces. Solo el sonido débil de un carrito con bandejas arrastrándose por el pasillo. Se incorporó con esfuerzo, tanteando con la mirada hasta encontrar sus pantuflas nuevas, esas que Lucía le compró para que estuviera cómodo. No recordaba haber dormido del todo. Tal vez solo cerró los ojos para no pensar, su compañero de cuarto ya no estaba. Solo quedaban las sábanas desordenadas y un olor persistente a ungüento. Ernesto se lavó la cara en el lavabo pequeño, mirando su reflejo sin demasiado interés. Tenía la mirada seca. No triste. Solo vacía. En el desayuno, no probó más que un pedazo de pan y algo de café aguado. Observaba a los demás sin hacerlo realmente. Era como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente siguiera vagando en otro tiempo. Al volver a la habitación, algo llamó su atención. En el último cajón de la cómoda, debajo de unas mantas viejas, encontró un cuaderno. No tenía nada especial. Tapa dura negra, gastada en las esquinas. Las hojas estaban amarillentas, algunas dobladas. No había nombre. Solo eso, papel en blanco. Ernesto lo sostuvo unos segundos, reconociendo en sus dedos el peso de algo familiar. Hacía mucho que no escribía, más aún, que no pensaba en escribir. ¿Le gusta escribir? Preguntó una voz suave desde la puerta. Era Clara. Una enfermera joven, de rostro sereno y ojos atentos. Había llegado hacía poco al asilo, pero ya todos confiaban en ella. Solía hacerlo, dijo Ernesto, más por inercia que por intención. Clara se acercó sin invadir. Puedo traerle un bolígrafo, si quiere. Él asintió. Con una lentitud que no era torpeza, sino resignación. Clara salió y volvió un par de minutos después con un bolígrafo azul, de esos comunes. Ernesto lo aceptó como si fuera una reliquia. Gracias, ella sonrió. No insistió. No preguntó. Solo lo dejó con su cuaderno y su silencio. Pasaron horas antes de que escribiera la primera palabra. Ernesto hojeó las páginas vacías una y otra vez, como si esperara encontrar algo ya escrito. Pero no lo había. Era él quien debía ponerlo allí. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba seguro de querer hacerlo. Finalmente, en la esquina superior de la primera hoja, escribió una fecha. Nada más. Ni título, ni dedicatoria. Solo el día y el mes. Luego, con letra firme pero temblorosa, escribió la primera línea. Hay cosas que uno no dice, no porque no quiera, sino porque nunca aprendió cómo. La tinta fluyó con torpeza al principio. Su mano no estaba acostumbrada. Pero la memoria tenía un ritmo propio. Y comenzó a salir. Frases sueltas. Recuerdos desordenados. Sensaciones que no sabía que seguían vivas. Escribía sin pensar en quién lo leería. Ni siquiera sabía si alguien lo haría. Pero necesitaba hacerlo. Porque había algo en su pecho, algo que llevaba décadas atrapado, que ahora, sin aviso, había encontrado una salida. Ezequiel, su compañero de cuarto, regresó en silla de ruedas poco después del almuerzo. Ernesto no levantó la vista del papel. Solo cuando sintió el peso del silencio compartido, lo miró. ¿También te abandonaron tus hijos? Preguntó Ezequiel, sin drama. Como quien habla del clima, Ernesto tardó en responder. No sé si fue abandono. Tal vez, cansancio. Ezequiel asintió. No dijo nada más. Pero en esa breve conversación, ambos parecieron entender algo del otro. Una complicidad silenciosa entre hombres que ya no esperan, pero aún recuerdan. Esa noche, Ernesto escribió más. No cronológicamente. No como una biografía. Solo pedazos. Fragmentos sueltos de una vida guardada bajo capas de rutina y orgullo. Clara pasaba de vez en cuando, sin interrumpir.
Solo dejaba una infusión o ajustaba la manta. Cada tanto, esbozaba una sonrisa al ver el cuaderno cada vez más lleno, y así, en esa habitación pequeña, bajo una lámpara débil y con el sonido de una radio vieja en el fondo, un hombre comenzó a desenterrar su historia. No para justificar. No para pedir perdón. Solo para, al fin, contarse a sí mismo todo lo que calló por años, porque a veces, lo más urgente no es que otros te escuchen, es aprender a escucharse uno mismo. Mateo temblaba, no de frío, no por fiebre. Era ese tipo de temblor que nace en lo más hondo, cuando algo se rompe por dentro y uno no sabe cómo contenerse. Tenía 8 años, una mochila más grande que él y las rodillas raspadas. El uniforme estaba manchado con tierra seca y vergüenza. Esa tarde, Ernesto no lo notó. Llegó tarde del segundo turno en la fábrica, con las manos llenas de grasa y la cabeza llena de cuentas. Abrió la puerta de casa con la llave que siempre chirriaba, saludó con un murmullo y se fue directo al baño a lavarse. Mateo estaba en el sofá, sentado con la espalda recta, como si esperara ser llamado a rendir examen. Pero nadie lo llamó. Valeria, su madre, aún vivía. Había notado el cambio en el niño hacía semanas. Silencios prolongados. Respuestas cortas. La forma en que se quedaba quieto en la mesa, sin mirar a nadie. Pero pensó que era algo pasajero. Que quizás se trataba de una etapa. Fue el profesor de música quien le dio la primera pista. Mateo se había orinado en clase. No había querido levantarse al baño. Se quedó quieto, como si su cuerpo se hubiera congelado. Cuando Valeria fue al colegio, escuchó lo que ningún padre quiere escuchar, que su hijo era víctima de acoso. Que algunos compañeros lo empujaban, lo encerraban en el baño, le escondían las cosas. Que nadie sabía desde cuándo. Esa noche, Valeria le dijo a Ernesto que debían hablar. Él estaba exhausto. Con la camisa abierta, los pies sobre el ventilador y una cerveza a medio terminar. Escuchó a su esposa sin interrumpir, pero con los ojos fijos en la pared. ¿Y tú qué quieres que haga? Fue lo único que respondió. Valeria lo miró como si no lo conociera. Es tu hijo. Nuestro hijo. Está sufriendo. Se está deshaciendo por dentro y tú no te das cuenta. Ernesto apretó los labios. Trabajo 14 horas al día para que no les falte nada. ¿Qué más quieres? Ella no contestó. Se dio la vuelta con lágrimas en los ojos. ¿Y Ernesto? Ernesto se quedó ahí, clavado en el sofá, sintiendo por dentro algo parecido al miedo. Pero no lo dijo. Nunca lo dijo. Pasaron los días. Mateo seguía yendo al colegio. Seguía regresando con los mismos ojos vacíos. Y Ernesto seguía sin saber cómo acercarse. No sabía cómo hablarle. No sabía cómo preguntar sin parecer débil. Entonces se refugió en el silencio. En la rutina. En la idea de que todo pasaría, como siempre pasa. Una tarde, encontró a Mateo en el patio. El niño dibujaba figuras en la tierra con un palito. Ernesto se acercó, sin palabras. Se sentó a su lado. El niño no lo miró. ¿Qué dibujas? Preguntó, sin sonar convincente. Un agujero. ¿Para qué? Para meterme. Ernesto tragó saliva. No respondió. Solo acarició el cabello del niño una vez, torpemente. Y se fue. No supo qué más hacer. Años después, sentado en el asilo, con el cuaderno sobre las rodillas, Ernesto escribió ese momento con detalle. Con más dolor del que recordaba. Porque ahora entendía. Porque ahora, con todo el tiempo del mundo, podía ver que no se trataba de no tener palabras, sino de no haber aprendido nunca a usarlas. Recordaba también cómo Mateo empezó a endurecerse con los años. Cómo dejó de llorar, de pedir, de esperar. Se volvió un adolescente de respuestas secas, de muros altos. Y Ernesto, en lugar de trepar esos muros, decidió ignorarlos. Lo dejé solo cuando más necesitaba que lo viera, escribió. Y ahora me pregunto si su indiferencia de adulto no es más que una forma de protegerse del padre que nunca supo hablarle. Cerró el cuaderno con las manos temblorosas. No por la edad, no por enfermedad. Por la memoria, Ezequiel dormía, con la boca entreabierta. Afuera, el sol empezaba a caer. Y Ernesto pensó en lo injusto que puede ser el tiempo.
Cuando uno al fin aprende, ya es demasiado tarde para enmendar, pero algo lo sostuvo, la idea de que, quizás, escribirlo, podría ser una forma de llegar. Aunque fuera tarde. Aunque no hubiera nadie del otro lado. Porque hay silencios que solo se rompen cuando uno se atreve a mirar atrás, y esa noche, por primera vez, Ernesto durmió con el cuaderno abierto sobre el pecho. Lucía siempre supo que no podía equivocarse, no porque alguien se lo hubiera dicho explícitamente, sino porque desde muy pequeña entendió que si ella fallaba, todo lo demás se desmoronaba. Era la mayor. Tenía apenas 11 años cuando su madre, Valeria, se apagó como una vela en plena tormenta. Un cáncer agresivo. Un proceso corto. Demasiado corto. Y desde entonces, la casa se llenó de un silencio que pesaba como una cobija mojada. Ernesto no lloró. Ni en el velorio, ni en la cama vacía, ni en la mesa sin la risa de Valeria. Siguió trabajando, incluso más que antes. Salía antes del amanecer y volvía cuando la casa ya dormía. Lo hacía por necesidad, claro. Pero también por fuga. Porque quedarse era enfrentar una ausencia para la que no tenía herramientas. Así que Lucía, sin ser consultada, heredó el timón de un barco a la deriva, se levantaba temprano para preparar el desayuno, alistaba a Mateo para la escuela, limpiaba lo que podía, y todavía encontraba tiempo para hacer las tareas y sacar buenas notas. Nadie se lo pedía, pero nadie más lo hacía. Ernesto, por su parte, valoraba en silencio. La miraba desde la distancia, admirado de su temple, pero incapaz de acercarse. Nunca le dijo gracias. Nunca la abrazó. Y en esa omisión, comenzó a forjarse una herida que crecería con los años. Una tarde, Mateo había vuelto con fiebre. Lucía lo cuidó toda la noche, con paños húmedos y cuentos inventados. Ernesto llegó tarde, como siempre. Entró en la habitación y encontró la escena, su hija de apenas 12 años, adormecida en la silla al lado de su hermano, con una manta sobre los hombros y los ojos cargados. No dijo nada. Solo apagó la luz y se fue. Lucía jamás olvidó ese momento. No esperaba un premio, ni palabras rimbombantes. Solo quería que él la viera. Que, por una vez, le reconociera el esfuerzo. Pero ese día entendió que no habría medallas para ella. Ni antes, ni después, con el tiempo, se volvió una joven metódica, contenida. La típica estudiante ejemplar, la que todos envidiaban en silencio. Pero nadie sabía que esa perfección era una armadura. Que detrás de cada buena nota, había una niña agotada de sostener una casa entera con sus pequeños hombros. Ahora, décadas después, Ernesto recordaba todo eso sentado junto a la ventana del asilo. El cuaderno abierto sobre sus piernas, las palabras fluyendo como si hubieran estado esperando ese momento toda la vida. La niña invisible, escribió. Así la llamó. No por desprecio, sino por dolor. Porque así se sintió al verla crecer sin permitirse llorar. Porque él, en su torpeza emocional, creyó que ser fuerte era no mostrar afecto. No entendió que la fortaleza sin ternura solo construye muros. Recordó también el día que Lucía ganó un premio de redacción en el colegio. Fue a una competencia regional. Leyó un texto sobre la pérdida. Mencionó a su madre, pero no una sola palabra sobre su padre. Ernesto estaba entre el público, pero ella no lo miró ni una vez. Y él, sin saber cómo manejarlo, se fue antes de que terminara el acto. Ese fue su patrón. Alejarse antes de que el vacío lo consumiera. Evitar los momentos que implicaban emoción, porque le aterraban no saber qué hacer con ella. Y mientras tanto, Lucía seguía creciendo, convirtiéndose en la mujer decidida que hoy había firmado los papeles para ingresarlo al asilo, pero ahora, desde la distancia del tiempo, Ernesto comprendía que su hija no era dura, ni insensible. Era simplemente alguien que aprendió a protegerse desde muy joven. Alguien que hizo todo lo que pudo, sin nadie que la contuviera. El error no fue tuyo, escribió. Fue mío, por no darte nunca un lugar donde caerte. Por no ser ese padre que te sostuviera cuando el mundo te empujaba. Clara entró para tomarle la presión, pero al ver la intensidad en su mirada, no dijo nada. Solo apoyó una mano suave en su hombro y salió en silencio. Él ni siquiera notó que había entrado.
Estaba demasiado sumergido en esa Lucía de trenzas apretadas y pasos decididos, en esa niña que siempre supo lo que debía hacer, pero que nunca supo si alguien la amaba por lo que era y no por lo que hacía. Ezequiel le preguntó más tarde si seguía escribiendo sus memorias. Ernesto negó con la cabeza, no son memorias. Son confesiones, y volvió a tomar el bolígrafo con esa mezcla de culpa, ternura y necesidad de no dejar que el silencio terminara de tragarse su historia, porque aunque nadie lo supiera, aunque Lucía nunca llegara a leer esas páginas, Ernesto sentía que al fin, al menos una vez en su vida, estaba nombrando lo que siempre calló. El reloj en la pared marcaba las 3 de la madrugada. Afuera, la noche apenas respiraba. Dentro de la habitación, la oscuridad era solo interrumpida por la luz de la lámpara sobre la mesita, donde Ernesto permanecía despierto, con los ojos clavados en el techo. No escribía esa noche. Tampoco dormía. Solo estaba. Respirando con esfuerzo. Viviendo en pausa, Ezequiel roncaba suavemente al otro lado. En el silencio compartido, había una extraña compañía. 2 hombres separados por historias diferentes, pero unidos por la misma herida, el olvido. Ernesto se sentía agotado. No físicamente, no del todo. Era un cansancio más profundo, uno que venía de años arrastrando culpas, frases que nunca dijo, abrazos que nunca dio. Pero también, y eso era lo más nuevo, una pequeña luz había comenzado a encenderse. Porque ahora que escribía, algo en él se había aflojado. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, susurró Ezequiel, sin abrir los ojos. Ernesto se giró un poco hacia su voz, que uno cree que va a tener tiempo. Tiempo para explicar. Para pedir perdón. Para decir te quiero. Pero el tiempo es como un par de zapatos viejos, de pronto te das cuenta de que no sirven para caminar más. Ernesto no respondió. Pero esas palabras lo golpearon como un eco. Cerró los ojos y dejó que la imagen de sus hijos volviera. Mateo, con su mirada siempre esquiva. Lucía, con su coraza bien construida. Ambos, tan cerca y tan lejanos. Al día siguiente, después del desayuno, Ernesto volvió al cuaderno. Clara le trajo otra lapicera, la anterior ya se había gastado. Él la agradeció con una leve inclinación de cabeza, y entonces escribió algo distinto. Una carta. No un relato. No una confesión suelta. Una carta dirigida a su hija. A Lucía, querida Lucía, la tinta fluyó con soltura. La mano ya no temblaba como antes. Las palabras salían solas, como si hubieran estado almacenadas en su pecho durante décadas. No sé si alguna vez leas esto. No sé si llegará a tus manos. Pero necesito escribirlo, porque hay cosas que pesan más que los años. Y una de ellas es no haber sabido quererte como merecías. Ernesto se detuvo. Tragó saliva. Luego continuó, fuiste fuerte. Más de lo que yo mismo fui. Asumiste responsabilidades que nunca debiste cargar. Y aún así, jamás te quejaste. Me salvaste de muchas formas. Me diste tiempo, orden, compañía, y yo no supe ni siquiera darte un gracias. La carta no era extensa, pero cada línea dolía. Cada frase era un hilo tenso, tejido con torpeza, pero con amor. Amor del que nunca había sabido demostrar. Amor que ahora, a su modo, intentaba dejar registrado. Te admiré, Lucía. Siempre lo hice. Pero mi forma de querer era silenciosa, equivocada. No supe cómo expresarlo. Y hoy me doy cuenta de que tú creciste creyendo que nunca te vi. Y eso es lo que más me duele. Cuando terminó, firmó solo con una inicial. No porque no quisiera dejar su nombre, sino porque entendía que esa carta era más un acto de redención que un intento de reconciliación. No la entregó. No se atrevió. La dobló con cuidado y la guardó entre las páginas del cuaderno, justo en medio, como si allí estuviera a salvo, escondida, esperando su momento. Esa tarde, Ezequiel lo encontró mirando por la ventana con una expresión distinta. ¿Escribiste más? Sí, respondió Ernesto, sin girarse. Pero esta vez no fue para mí. El viejo compañero sonrió con complicidad. No preguntó más, y el tiempo pasó. No con rapidez, no con drama.
solo cómo pasan las cosas cuando uno ya no está apurado. Clara seguía entrando con su andar tranquilo, cambiando las sábanas, trayendo infusiones. A veces, se quedaba unos minutos observando a Ernesto mientras escribía. Otras veces, simplemente le dejaba su espacio. Una noche, al cerrar el cuaderno, Ernesto se quedó mirando la tapa negra. No parecía gran cosa. Pero ahí dentro, estaban las palabras que nunca se atrevió a decir. Las escenas que nadie recordaba. Los gestos invisibles. Y esa carta. Esa carta que tal vez nunca leerían, pero que al fin existía, porque hay cosas que no se hacen por los otros. Se hacen por uno mismo. Para poder mirar atrás y no sentir solo arrepentimiento, sino también la dignidad de haber dicho, aunque sea al final, lo que se calló toda una vida. Mateo no sabía muy bien por qué había ido. Había tenido una reunión cancelada de última hora y, en vez de aprovechar el hueco para volver al trabajo o dormir un poco más, se encontró conduciendo hacia el asilo. No era una visita planeada. Tampoco se sentía emocionalmente preparado. Pero algo, un pequeño impulso que no quiso analizar, lo empujó hasta ahí. Tal vez era culpa. Tal vez era simple curiosidad. O quizás, una parte de él todavía buscaba entender por qué su padre siempre había sido tan ajeno. Al llegar, Clara lo recibió con una sonrisa serena. Le indicó que Ernesto estaba durmiendo la siesta. ¿Puedo pasar igual? Solo quiero dejarle unas cosas, claro. Él se despierta fácil, pero si lo encuentra dormido, déjelo. Está descansando bien hoy, Mateo asintió. Caminó por el pasillo, cruzando miradas con otros ancianos que apenas lo notaban. Entró en la habitación 208 y allí estaba su padre, recostado, con la respiración pausada, el rostro en paz. La luz que se filtraba por la ventana lo envolvía en un tono casi cinematográfico. No sabía por qué, pero le costó acercarse. Como si temiera romper ese instante. Como si ver a su padre tan tranquilo le resultara incómodamente desconocido, dejó el libro que traía sobre la mesa de noche y se sentó en la silla. Fue entonces cuando lo vio. El cuaderno estaba ahí, sobre la cama, a medio cerrar. Sin pensarlo, lo tomó. Sintió el peso, la textura gastada. Dudó por un segundo. Luego lo abrió. La primera página no tenía título. Solo una fecha. Y una frase: hay cosas que uno no dice, no porque no quiera, sino porque nunca aprendió cómo. Mateo frunció el ceño. Pasó a la siguiente página. Y otra. Y otra. Lo que encontró allí no era lo que esperaba. No eran listas, ni apuntes, ni reflexiones vagas. Era su padre. Sin filtros. Sin escudos. Un Ernesto que nunca había conocido. Leyó párrafos sobre su infancia, sobre aquel día en que dibujaba un agujero en la tierra para esconderse. Detalles que creía olvidados. Sentimientos que nunca imaginó que su padre hubiera notado. Lágrimas se formaron sin permiso, deslizándose por su rostro en completo silencio. Era como si cada palabra escrita le abriera una ventana a un hombre del que siempre había esperado más, pero del que ahora, por primera vez, sentía compasión. No sabía cuánto tiempo llevaba leyendo cuando Clara se asomó por la puerta. No lo interrumpió. Solo observó desde lejos, con los ojos llenos de algo parecido a ternura. Mateo cerró el cuaderno con cuidado. Lo sostuvo contra su pecho por unos segundos, como si al hacerlo pudiera sostener también a su padre. Luego lo dejó donde estaba, junto a la almohada. Ernesto seguía dormido. O eso parecía. Su respiración era rítmica, serena. Y por un instante, Mateo deseó que no despertara. No porque no quisiera hablar, sino porque sentía que esa conversación ya había comenzado. Que tal vez no necesitaba palabras para continuar. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Miró una vez más a ese hombre que siempre había sido una figura lejana, impenetrable. Y por primera vez, no lo vio como un padre ausente. Lo vio como un hombre lleno de miedo. De silencios. De heridas propias. Salió sin decir nada. Pero su rostro ya no era el mismo. Ezequiel, desde su silla junto al pasillo, lo miró pasar. Primer visita. Mateo se detuvo, algo sorprendido. Sí, te hizo bien. Mateo asintió, sin saber cómo responder.
Y se fue. Clara entró en la habitación un rato después. Ernesto seguía dormido. El cuaderno seguía allí, intacto. Pero algo en el aire había cambiado. Como si las palabras escritas hubieran hecho eco en ese espacio, moviendo hilos invisibles, ella acomodó las sábanas, se aseguró de que todo estuviera en orden y apagó la lámpara de la mesa. Justo antes de salir, miró el rostro de Ernesto. Había una paz ahí que no había visto antes, y entonces supo. Supo que algo se había abierto. Que un puente, aunque invisible, se había construido, porque a veces no hacen falta gritos, ni discusiones, ni dramatismos. A veces, el verdadero reencuentro ocurre en el silencio, en esas páginas que uno no esperaba leer, pero que terminan diciéndolo todo. Cuando Ernesto abrió los ojos esa mañana, supo que algo había cambiado. No era el sol filtrándose con más fuerza, ni el ruido del carrito del desayuno acercándose por el pasillo. Era algo más sutil. Más íntimo. Un temblor dentro del pecho que no dolía, pero que tampoco dejaba en paz. Giró el rostro y vio el cuaderno sobre la mesita. Estaba cerrado, exactamente como lo había dejado. Pero lo supo de inmediato, alguien lo había leído, no se asustó. Tampoco sintió vergüenza. Sintió algo parecido al alivio. Poco después, Clara entró con su sonrisa habitual y un gesto más cálido de lo habitual. «Buenos días, don Ernesto», él asintió en silencio. Ella se acercó para tomarle la presión. Mientras lo hacía, dijo con suavidad: «Su hijo vino ayer. El más joven». Se quedó un buen rato. Parecía conmovido. Ernesto tragó saliva. No preguntó más. No lo necesitaba. Lo sabía. Lo había sentido en la forma en que las cosas estaban en su lugar, pero ligeramente distintas. En la manera en que el aire parecía más liviano esa mañana, pasaron las horas con lentitud. Almorzó solo. Ezequiel dormía otra vez la mayor parte del día. Pero Ernesto no tocó el cuaderno. No ese día. Prefirió mirar por la ventana, recordar, dejar que el silencio hablara por él. Fue en la tarde, ya con la luz cayendo, cuando Mateo regresó. Ernesto no lo esperaba. Ni siquiera supo que entró. Solo lo sintió allí, de pie en la puerta, respirando hondo como quien se prepara para decir algo difícil. «Leí lo que escribiste», dijo Mateo, sin rodeos. Ernesto no respondió de inmediato. Lo miró con esos ojos envejecidos, más nítidos que nunca. «¿Y qué pensás de eso?». Mateo se sentó en la silla junto a la cama. Parecía más joven de lo que recordaba. O tal vez más frágil. O tal vez era la primera vez que lo veía sin la coraza. «Pensé que me odiabas», confesó Mateo, con la voz baja. «Pensé que no te importaba. Que solo eras un hombre frío que no sabía sentir nada». Ernesto bajó la mirada. Luego la volvió a levantar, directo a los ojos de su hijo. «No sabía cómo ser padre. Solo traté de no fallar, y en ese intento, fallé en todo lo demás». Mateo cerró los ojos. Los abrió con lágrimas a punto de derramar. «Te necesitaba. Y no estabas. Nunca estabas. Yo también te necesitaba», dijo Ernesto. «Pero nadie me enseñó a pedir ayuda. Creí que amar era proteger desde la distancia. Pero ahora veo que solo te dejé solo». La habitación se llenó de una tensión distinta. No había rencor en esas palabras. Solo verdad. Mateo respiró hondo. «No sé qué hacer con esto», dijo. «No sé si puedo perdonarte por completo. Pero leer lo que escribiste me hizo verte». Por primera vez, Ernesto asintió. No pidió perdón. No imploró redención. Solo se permitió estar presente. «No escribí para que me perdonen. Escribí porque no quería que muriera conmigo». El silencio cayó como un manto suave. Mateo se puso de pie. Dio unos pasos hacia la ventana. Miró hacia afuera. «¿Te dolió escribirlo?». «Mucho», dijo Ernesto. «A mí también me dolió leerlo», respondió Mateo. Volvió junto a la cama. Se agachó para quedar a la altura de su padre. «Gracias», dijo con voz entrecortada. «Por no llevártelo contigo». Ernesto lo miró. Alzó la mano lentamente, como si le costara mover el brazo, y la apoyó en el hombro de su hijo. Fue un gesto torpe, breve. Pero para ambos, significó más que cualquier abrazo. Mateo dejó el cuaderno en el regazo de su padre.
Lo acarició con los dedos y luego miró a Ernesto una vez más antes de salir. «Cuídate», y se fue. Ernesto se quedó allí, solo otra vez. Pero ya no era el mismo tipo de soledad. Ahora, el aire pesaba menos. El pecho también. Tomó el cuaderno. Lo abrió por la carta a Lucía. La leyó como si fuera la primera vez. Sonrió, apenas. Luego lo cerró con ambas manos, apoyándolo sobre el pecho. Ezequiel, que había estado despierto sin moverse, murmuró desde su lado: «¿Se lo dijiste?» «No con palabras», respondió Ernesto. Ezequiel asintió. A veces eso es lo único que hace falta, y juntos, en la penumbra tranquila de esa habitación, compartieron otro de esos momentos que no necesitan ser hablados. La mañana era distinta. Clara lo notó en cuanto entró a la habitación. El aire estaba quieto, pero no como en los días de rutina. Había una pausa, un vacío suspendido. Ernesto yacía en su cama, inmóvil, con el cuaderno cerrado sobre el pecho. No había gesto de dolor, ni rigidez, ni angustia. Solo paz. Clara no gritó. No corrió. Se acercó despacio. Le tomó la muñeca con delicadeza y confirmó lo que su corazón ya sabía. Se quedó unos segundos en silencio, con la mano apoyada en la sábana, conteniendo el temblor de una lágrima que no llegó a caer. «Descansa, viejo terco», susurró. Más tarde, cuando todo ya estaba organizado, el médico firmando el papel, el cuerpo siendo retirado con respeto, la habitación quedando vacía, Clara encontró el cuaderno. Dudó si guardarlo, si entregarlo a los registros, pero recordó las visitas. Recordó el brillo en los ojos de Mateo. Y supo lo que tenía que hacer. Llamó a Lucía. La mujer tardó unos segundos en procesar la noticia. No lloró. No preguntó detalles. Solo dijo que iría. Cuando llegó, Mateo ya estaba allí. Se saludaron con un gesto contenido. No hacía falta hablar demasiado. Ambos sabían. Ambos sentían lo mismo, aunque no supieran cómo ponerlo en palabras. Clara les entregó el cuaderno. Les pidió que lo leyeran. Juntos. En casa, esa noche, en la sala donde habían crecido, donde cada mueble parecía aún guardar el eco de un silencio antiguo, se sentaron uno al lado del otro, con el cuaderno entre ellos. Lo abrieron con respeto. Con temor. Con necesidad. Las primeras páginas fueron leídas en voz baja. Después, simplemente se turnaron. Uno leía, el otro escuchaba. A veces se detenían. A veces cerraban los ojos para digerir una frase. A veces se miraban sin decir nada. Y en esa lectura compartida, en esa intimidad recuperada a través de las palabras, los hermanos se reencontraron con su padre, y entre ellos, descubrieron al Ernesto joven, el esposo que lloró en silencio por Valeria. El trabajador que se partía el alma para sostener un hogar mientras el corazón se le caía a pedazos. El hombre que falló una y otra vez, pero que nunca dejó de amar. Mateo lloró al leer sobre su infancia. Sobre el agujero en la tierra. Sobre el miedo. Sobre ese padre que sí lo había visto, pero que nunca supo cómo alcanzarlo. Lucía tembló al encontrar la carta dirigida a ella. La leyó en voz alta, con la voz rota. Cada línea era una caricia tardía. Cada frase, una reparación imposible pero profundamente necesaria. Cuando terminó, no pudo hablar. Cerró los ojos. Mateo le tomó la mano. Y por fin, después de tantos años, la barrera entre ellos se desmoronó. No dijeron que todo estaba perdonado. No afirmaron que el dolor había desaparecido. Pero compartieron algo más poderoso, la certeza de que ya no estaban solos. Lucía guardó el cuaderno en una caja de madera. Lo colocó en un estante alto del armario, junto a unas fotos antiguas y algunas cartas de su madre. Luego, con manos aún temblorosas, fue a su escritorio. Sacó una libreta nueva, de tapas duras. Negra, como la otra. La abrió en blanco. Escribió una fecha. Y debajo, unas primeras palabras: hay cosas que uno no dice, pero que deben ser contadas. Mateo la observó sin decir nada. Solo asintió, porque ahora sabían que no se trataba de corregir el pasado. Se trataba de no repetir el silencio. De hablar, de contar, de escuchar.
El legado de Ernesto no fue grandeza, ni aplausos, ni enseñanzas brillantes. Fue un cuaderno viejo lleno de verdades. Y eso, para sus hijos, fue más valioso que cualquier herencia. Así se cerró una historia. Pero se abrió otra. Porque mientras haya alguien dispuesto a escribir lo que siente, el silencio ya no tiene la última palabra. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te llegó al corazón, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y cómo te llamas. Nos encanta leer sus historias también. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder las próximas narraciones. Historias como esta merecen ser compartidas. Nos vemos pronto.